Ya es momento de revisar noticias internacionales, por eso estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Pati, tratemos de hacer un resumen, el paso a paso de todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, porque está ayer... medio confusa la situación, sí, ¿no? Mira, ayer hasta ahora estábamos hablando de la respuesta de Irán, de los ataques sobre la base estadounidense en Qatar, que claro, fue una respuesta que uno podría describir como más bien simbólica. De hecho, había sido en coordinación con Estados Unidos y con Qatar para tratar de ocasionar la menor cantidad de daños posibles. Y horas después vimos que Donald Trump en sus redes sociales había anunciado un alto al fuego total y completo. Es poco usual que los altos al fuego se anuncien en redes sociales, pero claro, lo que dijo Donald Trump, atribuyéndose completamente el mérito a él. De manera muy efusiva, ¿no? Como muy efusiva. Decía que Irán e Israel habían acudido a él casi de manera simultánea para lograr la paz. Pero horas después, y además con mucha confusión respecto a los plazos de entrada en vigor de ese alto al fuego. Y luego, durante la noche, el canciller de Irán escribió también en X que no había ningún acuerdo sobre alto al fuego, ningún acuerdo sobre cese de las operaciones militares, pero decían que si Israel dejaba de atacarlos, ellos no iban a continuar atacando de vuelta a Israel. Desde Israel, en tanto, habían publicado un comunicado en el que decían que estaban de acuerdo con alto al fuego, pero que ante cualquier incumplimiento por parte de Irán se iban a reservar el derecho a responder. ¿Qué pasó? Nos despertamos en la mañana con informaciones cruzadas de ambos bandos que decían que había habido ataques mutuos nuevamente. Como que se culpaban mutuamente. Se culpaban mutuamente de no respetar el alto al fuego. Hubo ahí algunos informes que hablaban de ataques de Israel sobre una provincia en el norte de Irán. También ataques de Irán sobre Israel. Y mientras Donald Trump se estaba preparando para viajar a la cumbre de la OTAN, dio declaraciones comentando este cruce de ataques y respondió de manera muy molesta, especialmente contra Israel. Tenemos esas declaraciones, escuchemos lo que dijo Donald Trump. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Bueno, no se necesita ahí traducción para entender lo que quiso transmitir. Bastante molesto, Donald Trump, cuando él creía que era otro el camino que había dejado trazado, y muy molesto con Israel, muy duras palabras. Sí, poco después, Pati, comenzó a informarse en los medios de Estados Unidos y también de Israel que habían sostenido Donald Trump una conversación con Benjamín Netanyahu, donde él había manifestado que Israel se iba a abstener de realizar más ataques, y por eso es que ahora también desde Irán dicen que ya pasó lo peor, pero lo cierto es que este alto al fuego sigue siendo todavía muy frágil. No se sabe cuáles son las condiciones, no se sabe cuánto podría durar, ni tampoco qué va a pasar con las negociaciones para ver otros temas de fondo, como el tema nuclear, que fue lo que terminó detonando toda esta escalada de 12 días de duración. Soledad Agüero, muchas gracias por actualizarnos la información y también explicarnos un poco en qué va todo este tema, que por supuesto estamos muy atentos a eso. Gracias, Sole. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa, 1:57 p.m, pero regresamos de inmediato con más informaciones. Vamos a retomar la conversación con Soledad Agüero para profundizar en las noticias internacionales. Sí, ya más temprano les comentábamos cómo ha sido la
cronología de las últimas 24 horas desde que Irán hace su respuesta a los ataques de Estados Unidos sobre bases militares en Qatar. Donald Trump luego anunció un alto al fuego que luego desde Irán y desde Israel se acusaron mutuamente de no respetar, y luego el enojo, la molestia de Donald Trump contra ambos países, especialmente contra Israel, después de lo cual sostuvieron conversaciones entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en el que Netanyahu se comprometió a dejar de atacar a Irán. Ahora hay muchas preguntas, Pati, sobre las condiciones de este alto al fuego, porque lo cierto es que si uno revisa las reacciones que ha habido tanto desde Irán como desde Israel, los dos se sienten ganadores. Claro. De hecho, a esta hora ya hay celebraciones en la plaza de Teherán como una forma de reconocer a las Fuerzas Armadas del país, pero hay muchas preguntas sobre los términos de este alto al fuego. Nosotros lo analizamos desde nuestra perspectiva acá en este lugar del planeta, pero me imagino que en cada uno de esos países sus líderes, las autoridades, lo cuentan con el relato que también les conviene a ellos, ¿no? Sí. Pensando en sus bases internas. Claro, por un lado Irán, que dicen que ellos son ganadores, que esto fue un alto al fuego impuesto desde Israel, lo mismo, y desde Estados Unidos Donald Trump, que incluso republicó en sus redes sociales algunos intentos de congresistas por postularlo a el Nobel de la Paz. Sigue pendiente de eso. Sigue pendiente. Bueno, no es la primera vez que algo así ocurre, pero esto también nos lleva a preguntarnos si es que hay planes de negociar más allá, de retomar las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. ¿Qué pasó con el programa nuclear? Porque indudablemente que las 3 instalaciones nucleares que fueron atacadas por Estados Unidos resultaron con daños, pero ¿qué pasa con el material que ahí se guardaba? Mucho se ha comentado que lo habrían trasladado a otras instalaciones nucleares secretas. Lo cierto es que desde la Agencia de Energía Atómica de Irán ya dijeron que están listos para seguir todo el programa de enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, no hay que perder de vista ahí los próximos movimientos que puedan hacer, porque parte de lo que se anticipaba era que después de todo esto iba a servir para darle ahí un incentivo a Irán para que comenzaran a trabajar en el desarrollo de su programa nuclear. Y por cierto, desde las Fuerzas de Defensa de Israel ya dijeron que el objetivo a partir de ahora va a volver a concentrarse, aunque siempre esto no ha parado. Los ataques sobre Gaza reiteraron que el objetivo es erradicar a Hamás y poder liberar a los rehenes que están todavía cautivos.